Bueno, muchas gracias por la presentación. Has cumplido muy bien el tiempo. Vamos a dar un giro a las ponencias. Hemos estado hablando de agentes cancerígenos, de productos químicos. Ahora vamos a hablar de los efectos, fundamentalmente los tumores. Para ello, contamos en primer lugar con Aitor Guisasola Yeregui, que es médico especialista en medicina del trabajo, responsable de la Unidad de Salud Laboral de Osalan en Guipúzcoa, en el Centro Territorial de Guipúzcoa, desde el año 2006. Sigue siendo en este momento también el responsable. Y es autor de varios protocolos de vigilancia de la salud específica. Destacamos el ruido, la silicosis y otras neumoconiosis, el asma en trabajadores expuestos a polvo de harina, el adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales en trabajadores expuestos a polvo de madera. También es autor de una reciente guía de vigilancia de la salud en el sector pesquero y de muchos artículos, entre ellos y que sí que quiero destacar el de la síntesis de la evidencia científica relativa al riesgo de sufrir cáncer de pulmón por la exposición laboral a la sílice cristalina. Bueno, el título de la ponencia que nos trae es Vigilancia de la salud ante exposición a cancerígenos. Y nada, le dejamos cuando quiera que empiece. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Bueno, le he pedido a José Ignacio que me vaya avisando con el tiempo y así procuraré ceñirme lo mejor posible. A ver si me viene la presentación. No sé si está ya. Y vamos a empezar a comentar pues, algo sobre la vigilancia de la salud ante la exposición a cancerígenos. Bien sabemos lo difícil que es hacer una detección precoz, un screening en relación al cáncer, también a nivel poblacional. Hay pocos programas, tenemos el cáncer de colon, tenemos el cáncer de mama y prácticamente tenemos poquitas cosas más que puedan servirnos para hacer una detección precoz a nivel poblacional. También tenemos una dificultad enorme a la hora de hacer una vigilancia de la salud que nos permite una detección precoz del cáncer de origen laboral, pero bueno, vamos viendo que se están haciendo una serie de avances. Y bueno, pues es un poco comentar estos avances, comentar lo que otros grupos de trabajo están haciendo y bueno, ponernos un poquito al día en qué punto estamos y vamos a ver si con ello, pues en un futuro, espero que no muy lejano y a base de las nuevas técnicas que se están poniendo en marcha, pues podemos tener algún tipo de solución para poder abordar esta situación. Entonces hablaremos algo del cáncer de pulmón, de fosas nasales y senos paranasales por polvo de madera, de piel y de vejiga, en principio, un poco para que tengamos una idea de 4 tipos de cánceres que en el ámbito laboral diríamos que son los más frecuentes, diríamos. En principio, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se está haciendo y bueno, vamos a ver si con ello pues, podemos sacar una idea de en qué lugar estamos y a qué lugar podemos ir llegando. Entonces, ya sabemos que hay una serie de agentes que ya la propia IARC nos ha ido avisando durante años que pueden producir, pues en este caso, cáncer de pulmón, el de fosas nasales y senos paranasales, que os comento que nos centraremos un poquito en lo que es el polvo de madera, el cáncer de piel, tanta gente que puede estar sometida a radiaciones solares u otro tipo de sustancias que pueden producirlo, y el cáncer de vejiga, que por desgracia es uno de los cánceres que mayor incidencia también tiene y que junto con el de pulmón tiene también una asociación que en este caso podría ser, diríamos, confusora, también con el consumo de tabaco. Entonces, en cuanto al cáncer de pulmón, sabemos, y estos son datos muy recientitos, que la proporción de supervivientes después de un diagnóstico de cáncer de broncopulmonar a los 5 años suele ser solamente, no llega ni al 20%. Y sin embargo, si los pillamos en un estadio 1, la supervivencia a los 10 años, no a los 5, sino a los 10, podría ser hasta el 88%. Entonces, realmente esto es un tema acuciante.
Ya en el 2011 salió un estudio, los resultados de este estudio, que era el del NLST, National Lung Screening Trial Research Team, en el cual nos decían que este tipo de screening con una tomografía, con un TAC helicoidal de baja dosis, nos iba a poder reducir la mortalidad en un 20%. Esto a nivel de población general fumadora, ¿no? Con lo cual, pues, por fin se abría una vía posible de detección precoz del cáncer de pulmón. Esto, que en Estados Unidos ya se ha puesto en marcha, en Europa todavía no se ha puesto en marcha y nosotros tampoco aquí hemos puesto en marcha programas poblacionales de detección de cáncer de pulmón en personas expuestas a tabaco de alto riesgo. Entonces, este año mismo, hace nada, en septiembre, se celebró un congreso en Canadá de la International Association for the Study of Lung Cancer, en el que nos están diciendo que otro estudio, en este caso el estudio Nelson, que es un estudio europeo, lo que nos dice es que los hallazgos de este estudio todavía son mejores que aquellos que se lograron en Estados Unidos precisamente con esta misma técnica, mejores resultados que en Estados Unidos, de tal manera que la mortalidad no es que se redujera redujera en un 20%, sino que aumenta. Y tanto más en mujeres, donde puede llegar a ser la reducción de mortalidad hasta del 40%. Otro de los estudios, que fue el Pan-Canadian Early Detection of Lung Cancer, nos está diciendo que la incidencia de cáncer de pulmón en este estudio fue mayor que la que hallaron en el estudio estadounidense, y no solo eso, sino que además el 77% de los cánceres que ellos descubrieron estaban en estadios 1 o 2, frente a un 55% del estudio estadounidense. Es decir, que los resultados primeros que salieron en el 2011 han sido mejorados en otros estudios utilizando la misma técnica. Entonces, la pregunta es ¿por qué está ocurriendo esto? Bueno, en principio, ¿qué es lo que esto supone? ¿Qué es una reducción de la mortalidad? La reducción de la mortalidad es que, a pesar de todo lo que hagamos, va a seguir muriendo gente por cáncer de pulmón, incluso poniendo en marcha este tipo de screening. Sin embargo, si estos serían los que morirían derivado de un cáncer de pulmón sin hacer un screening, aquí veríamos que estos que están aquí en azul serían los que salvaríamos. Los rojos seguirán muriéndose, pero salvaríamos a toda esta gente siempre y cuando, pues en un cálculo un poquito, pues un riesgo elevadísimo, etcétera, ¿qué es lo que podríamos llegar a conseguir? Es decir, que no vamos a lograr salvar a todo el mundo, pero lograremos salvar a unos cuantos. Y estos cuantos, pues, alcanzarán cuando menos a un 20%. ¿Y por qué esta diferencia entre unos estudios y otros? Porque entre unos estudios y otros hay una diferencia en cuáles son los factores predictores que se utilizan para definir cuáles y quiénes son las personas que están a alto riesgo. Es decir, que yo, si defino de forma diferente, voy a lograr seguramente, como os digo, unos datos pues muy diferentes. De tal manera que, claro, hablábamos del Nelson, del estudio Nelson, que ha dado mejores resultados que el NLST, que es aquel de 2011. ¿Por qué? Pues bueno, recluta a personas de diferentes edades. El consumo de tabaco se define también de una forma diferente, y entonces la cuestión está en que la diferencia en resultados o que nos va saliendo puede deberse no tanto a la técnica, sino a cómo estoy eligiendo a la muestra sobre la que yo voy a aplicar la prueba. Es decir, cómo defino a la población de alto riesgo. Y a día de hoy este es el gran problema. De tal manera que, de momento, todas las asociaciones, sobre todo en Estados Unidos, que son los que están implementando estas recomendaciones, han utilizado una serie de criterios, y la mayoría de ellos basados, sobre todo, en el consumo de tabaco. Si bien, como veíamos, también pueden estar utilizando y utilizan predictores como la edad,
si alguien tiene una neumonía, si ha estado expuesto a amianto, bueno, diferentes criterios. De tal manera que lo que vemos es que casi todos ellos establecen que este screening se puede hacer entre los 55 y los 75, 80 años y definen la historia de tabaquismo generalmente en aquello que aquel estudio de 2011 definió, es decir, de 30 paquetes años de consumo acumulado o más en general. Sin embargo, como vemos, esto no tiene en cuenta las cuestiones de tipo laboral, y las cuestiones de tipo laboral las tuvo en cuenta esta asociación. De tal manera que te dice, si una persona tiene más de 50 años, una historia de tabaquismo de más de 20 paquetes años acumulados y algún factor adicional de riesgo diferente de lo que es el tabaco, entonces considero, dicen, que tiene tanto riesgo como el fumador de más de 30 paquetes años, que era lo que definía de alto riesgo en aquel primer estudio de 2011. Es decir, incluye aquí algo que es un factor de riesgo adicional. Factor de riesgo adicional que puede ser simplemente el estar expuesto a amianto, el estar expuesto a sílice o a otros factores de tipo laboral. Es decir, gente que fuma menos, pero que tiene otro factor, también se consideraría de alto riesgo. Esto no ha sido avalado por la mayoría de las asociaciones en Estados Unidos, pero sin embargo, pasaremos aquí porque esto era un poco para mostrar cómo, si yo voy modificando los diferentes sexo, historia de tabaquismo, peso, si tiene todo esto, o el consumo, bueno, el haber estado expuesto a amianto, cada uno de los modelos de predicción de riesgo en los que nos definen cuáles son las personas de alto riesgo, esto se nos va modificando de forma diferente según el tipo de modelo que utilicemos. Es decir, que si yo utilizo el modelo de Spitz o el LLP, que es o el PLCO, que es el que más se usa, nos van a variar y cada uno define al personal de riesgo de una forma diferente. De tal manera que hay ahora en este momento estudios en marcha que, como veis, también están definiendo el riesgo de diferente manera. ¿Qué nos dice entonces uno de los autores que más ha trabajado en modelos de riesgo? Esto es de ahora mismo también, ¿no? Y entonces lo que nos dice es que el screening del cáncer de pulmón está todavía en su infancia y que cada vez hay más evidencia para convencer a los decisores de que utilicen buenos modelos de predicción de riesgos. Y nos dice, se prevé que en los años próximos la inclusión de los resultados de los screening que están en este momento en marcha y de biomarcadores, y esto es algo novedoso, mejorará la identificación de las personas que se podrían beneficiar del cáncer de pulmón. Y en este momento ellos están trabajando precisamente con estos modelos de definición de personal de alto riesgo, incluyendo también cuestiones también de tipo laboral. Entonces, si hablamos de los biomarcadores, encontramos, y esto también está recién publicado, que hay 4 proteínas, estas 4 proteínas, que si integran las proteínas junto con el consumo de tabaco, el área, y ahora os explico, el área bajo curva, es decir, la sensibilidad y especificidad de las pruebas para la detección de cáncer de pulmón aumenta desde un 73%, vamos a ver, un 0,73 hasta un 0,83. Es decir, salimos de una sensibilidad y especificidad, diríamos, moderadita, a una especificidad y sensibilidad suficientemente alta, con un valor predictivo suficientemente alto, como para poder decir cuáles son las personas que mejor se beneficiarían de un screening de cáncer de pulmón. Es decir, tabaco más marcadores nos puede dar un acercamiento mucho mejor a definir quién es la persona que debiera de someterse a este tipo de pruebas y que se vería realmente beneficiada. Lo del área bajo curva es que, bueno, si aquí tengo la sensibilidad y la especificidad, claro, toda esta zona diríamos que estaríamos en el 100%. A medida que me voy alejando del 100%, estaré en el 70 y tantos, en el 80 y tantos, o aquí en el 50%, que la verdad es que esto ya no tiene ningún valor diagnóstico. Pero si nosotros nos movemos
aquí podemos aumentar este área, esta zona de aquí, la podemos aumentar y cuanto más elevada sea, mejor va a ser la capacidad o el valor predictivo que tiene esta prueba. ¿Qué nos están diciendo los últimos estudios? Este está recién publicado también, en que nos dice que si al tabaquismo le unimos la ocupación laboral, esto se hizo en una empresa de fabricación de armas nucleares, definían así la población de alto riesgo, de tal manera que logran un rendimiento similar al de solo fumador. Es decir, con menos fumador y un factor de riesgo laboral, mismos resultados que solo fumador de alto riesgo. Otro estudio, bueno, estos son los datos, otro estudio también nos dice, este de 2015, lo mismo. Los obtenidos en el grupo 2, es decir, tabaco menos, más un factor de riesgo laboral, igual que solo tabaco en mucho. Es decir, que las pruebas van llevándonos a que podemos introducir cuestiones de tipo laboral e incluso biomarcadores para poder ir definiendo las poblaciones de alto riesgo y lograr el máximo rendimiento de las pruebas. En este caso, del TAC de baja dosis. Bien, ¿qué propuestas hay entonces para la investigación? Las propuestas para la investigación principalmente nos han venido de Francia. En el 2017, el año pasado, se publicó este artículo en el que nos decía cómo hacer un seguimiento a nivel laboral que se basa en esta recomendación de buenas prácticas publicada y elaborada por la Sociedad Francesa de Medicina de Trabajo, donde lo que nos decían es que, bueno, teniendo en cuenta que el tabaco lo eclipsa todo, pues que si nosotros tenemos un modelo en el que ponemos el amianto ya da un riesgo determinado, que con estas cifras estaríamos en un riesgo relativo de 2, y lo mismo, la asbestosis, etcétera, lo que nos define un poco el riesgo por amianto, y si lo mezclamos con el tabaco, pues que tiene un efecto multiplicativo, con lo cual definimos estas poblaciones de alto riesgo. Otro tanto podríamos decir con la sílice cristalina, que ya cuando estamos con una silicosis estaríamos también con riesgos similares a los de la asbestosis, y con el tabaco, teniendo en cuenta que podría haber un efecto multiplicativo conjunto, podríamos estar hablando de riesgos similares a los del tabaquismo en alto grado, ¿no? Y esto se ve aquí, en esta imagen, en la que vemos que si solo nos fijamos en el tabaco, más de 30 paquetes años de consumo acumulado nos daría un riesgo de 30. Claro, si nosotros ponemos más de 20 y añadimos cualquiera de estos factores que son laborales, nos encontraríamos con que todos ellos, en principio, darían lugar a riesgos similares, con lo cual podría quedar definida una población de alto riesgo teniendo en cuenta estas variables. Siempre y cuando lo que decían ellos es que sean efectos multiplicativos, cosa que luego algunos de estos mismos autores que hicieron este trabajo nos dicen hace nada, en el 2017, que no está probado que este modelo multiplicativo se pruebe en todos los casos, con lo cual estas predicciones para marcar cuáles son las poblaciones de alto riesgo, pues hombre, están un poco comprometidas en ese sentido. O sea, hay que seguir haciendo un trabajo para poder lograr esto. Con lo cual, estos mismos propusieron cuáles podían ser las formas de empezar una investigación para que podamos probar que efectivamente tabaco más factores laborales puede ser un buen modelo para hacer investigación y saber que esta prueba puede ser realmente útil. Bien, está todo en marcha y la cuestión está en que las investigaciones que se están haciendo pues vayan dando unos resultados que nos permitan en algún momento poder adoptar esta técnica como una técnica de detección precoz y podamos empezar realmente a hablar de reducciones de mortalidad derivadas de cáncer de pulmón que vienen relacionadas con el trabajo. Bueno, la cuestión es que hay que decidir ese punto de partida. La radiografía de tórax, la que se hace para detectar la silicosis o la asbestosis, etcétera, sirve en eso, para detectar neumoconiosis, pero no para detectar un cáncer de pulmón. Y esto ya está también probado desde hace años, de tal manera que, bueno, pues hay que tenerlo muy claro y saber qué es lo que estamos haciendo, hasta dónde podemos llegar y que no vamos a llegar más lejos por hacer más placas.
En cuanto al adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales, lo mismo. La supervivencia aumenta en la medida en que vayamos tomando a las personas, las localicemos en los estadios más precoces de la enfermedad. Hicimos este protocolo, próximamente saldrá el protocolo a nivel estatal pues en unos términos muy similares. Y también esto está basado en trabajos de la Sociedad Francesa de Medicina de Trabajo que nosotros adoptamos después de haber hecho una revisión sistemática de la literatura sobre este tema. De tal manera que las conclusiones que podemos decir es que hacer placas de senos no sirve para la detección precoz de cáncer de pulmón. El TAC tampoco nos sirve, no tenemos todavía marcadores tumorales que nos permitan hacer algo con ello. La resonancia podría servirnos, pero pretender que se hagan resonancias en los servicios de prevención pues es algo que nos está costando para recopilar los datos, dice que les está costando mucho hacer este tipo de trabajos, que los trabajadores no están yendo, pero sin embargo que tener en cuenta la exposición y la nasofibroscopia es el elemento que va a permitir definir a las personas que tienen riesgo para poderles aplicar lo mejor posible la prueba. Lo mismo en este otro estudio en el que solo fueron el 33% de los citados para poder hacerlo y nos dice que de todos los que se les hicieron nasofibroscopias, pues hubo un 33%, un tercio de las personas que tuvieron algún tipo de lesión. Lo mejor de todo es que aparecieron algunas lesiones sospechosas de adenocarcinoma, una de ellas se confirmó en un estadio T2, lo cual es suficientemente temprano y esperemos que esto le haya servido para salvar la vida, pero todavía estos son datos muy preliminares. Esto está recién publicado ahora mismo y entonces sí, dice que las tasas de inclusión confirman la viabilidad del screening, que los sanitarios tienen que estar informando y motivando a los trabajadores, que la última consulta previa a la jubilación es importantísima para dar la información a los trabajadores para que puedan hacer una vigilancia posocupacional y que siguen esperando, mediante este estudio, a ver cuáles son los rendimientos que nos da esta nasofibroscopia. Y seguiremos trabajando porque esto es 16, 17, 18, se están publicando constantemente ya de una forma continua trabajos que nos hablan de todo esto. En cuanto al cáncer de piel, podemos decir que de momento el único procedimiento de detección que se está proponiendo es la inspección de piel. Sin embargo, lo que nos están diciendo es que las pruebas de que los exámenes de detección de cáncer de piel reduzcan la mortalidad por el melanoma, fijaros que es algo que estamos viendo, las pruebas que tenemos de que es bueno esto todavía son limitadas, las pruebas. De hecho, no se puede establecer, dicen, una posición clara acerca del beneficio que implica el screening, algo que estamos haciendo todos los días en los servicios de prevención, que es examinar la piel de las personas. No se ve todavía claramente que esto reduzca la mortalidad. Pero sí que dicen que, claro, que un diagnóstico en fases tardías sí que se asocia a una mortalidad mayor, con lo cual pues creo que debemos de seguir haciendo este trabajo porque es lo mejor que tenemos y hay que seguir estudiándolo. Bueno, normalmente se plantearía hacer, con un algoritmo, esto es de la Cochrane, y la cuestión está en que, nos podría servir bastante la dermoscopia y algo que están en este momento pues, recomendando ya de una manera mucho más fuerte, que es utilizar la teledermatología, es decir, la consulta a través de teledermatología para ser más eficaces en lo que es en nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a hacer es mandar nuestros datos a especialistas y el hecho de que un especialista lo vea tiene una mayor sensibilidad y especificidad que el que normalmente se puede hacer, digamos, en una especie de atención primaria, que es un poquito ahí donde nosotros nos movemos en los servicios de prevención. En cuanto al cáncer de vejiga, lo mismo. Cuanto antes lo pillemos, estadios más precoces, mayores supervivencias. Y los síntomas y signos que aparecen en el cáncer de vejiga, tremendamente inespecíficos, una hematuria
nos puede aparecer por muchas cosas, los cambios de hábitos urinarios, etcétera. Solo cuando ya están muy avanzados empezamos a tener problemas importantes que incluso en ese momento pueden confundirse con otras cosas, o sea que son muy, muy, muy específicos. Entonces, ¿qué posibles pruebas de screening podría haber? Pues hombre, la sintomatología ya hemos visto, una hematuria, pues ya vemos lo que nos da. La citología urinaria quizá pueda abordarnos mejor el tema si cogemos a personas de muy alto riesgo. Y luego los marcadores tumorales en orina, hay unos cuantos, pero nadie a día de hoy recomienda utilizar pruebas de detección de rutina en público general y solamente alguna está hablando de personas de muy alto riesgo. Entonces, nuevamente, nuestros compañeros franceses han hecho una revisión de todo esto y lo que están diciendo es que en personas con riesgos muy, muy elevados de cáncer de vejiga, si han estado expuestas durante un determinado tiempo, se podría recomendar hacer una citología urinaria después de 20 años de haber estado expuesto, de tal manera que pudiéramos detectar células cancerígenas y en estas personas poder hacer algo. ¿Cómo han definido a las personas en grupos de riesgo? Haciendo matrices de empleo-exposición, algo que aquí no tenemos y que sería fundamental disponer de ello. Es decir, podemos definir en función del tipo de industria, de los años en los cuales ha habido estas exposiciones mayores o menores, etcétera, etcétera, definir grupos de riesgo y a partir de la definición de los grupos de riesgo hacer a aquellos que más riesgo tienen, es decir, a estos, principalmente hacerles este tipo, una citología urinaria que al menos no es hacérsela a todos, es hacérselo en una población muy dirigida y probablemente el rendimiento de la prueba sea algo mayor. Así que, bueno, pues esto es lo que hay, sería para poblaciones de alto riesgo y saber que en vigilancia postocupacional lo primero que tenemos que pensar es que tenemos largos periodos de latencia, que las cosas terminan yendo al Sistema Nacional de Salud, en este caso a Osakidetza, y algo que en este momento a mí me parece que es fundamental y en tanto no tengamos las pruebas, porque a día de hoy todavía, si dijéramos, ¿la sílice es cancerígena? Sí. ¿Está incluida dentro de nuestro Real Decreto de Agentes Cancerígenos? Todavía no. Y hay con otras cosas que nos está pasando lo mismo. Pero hay suficiente evidencia como para saber que pueden ser, que hay ya organizaciones que nos están advirtiendo de cuáles son los agentes que producen cáncer y si no queremos que nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado con el amianto, lo que tenemos que tener es información. Y la información, en principio, podríamos hacer que en los historiales médicos, al menos desde el punto de vista preventivo, ya sé que desde el punto de vista legal igual no es de momento factible, pero empezar a guardar la documentación como si fueran cancerígenos ya reconocidos, al menos en la legislación, porque en otros sitios ya están reconocidos, y cada vez que un trabajador se desvincule de la empresa, informarle de los riesgos, informarle de qué pruebas médicas podría ser sometido y darle el informe para que el día que, por desgracia, pueda pasarle algo, dispongamos de información suficiente para saber cómo han ocurrido las cosas y, en su caso, para facilitarle el reconocimiento de las compensaciones a las que tenga derecho. Eskerrik asko.